Entonces, esta razón de cambio, para nosotros y para ustedes que ya son especialistas en cálculo, como nos molesto yo con cálculo, tengo un dp a dt, una razón de cambio del momento. ¿Ya? Por lo tanto, perdón, la derivada de p con respecto al tiempo. Y, lógicamente, ustedes ya saben que esto es la derivada de m, la derivada del primer término, por el segundo, más el primero, por la derivada del segundo. ¿Ya? Y ahí tengo mi razón de cambio del momento. Fíjense que empieza la parte entretenida. Variación de masa. ¿Puedo tener variación de masa en un sistema? ¿Puedo variar la masa, no? De una partícula? Me imagino que sí, pero muy difícil. Claro, puede ser difícil. Vamos a ver que a veces no es tan difícil. ¿Ya? Entonces ya, podremos comenzar nosotros. Vamos a primera suposición, vamos a decir que m igual constante. Si la masa es constante, de m a t, 0. Entonces me va a quedar que la variación del momentum lineal es igual a la masa por dv a t. ¿Qué es lo que es dv a t? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué es lo que es? Aceleración, profe. Aceleración, muy bien. Aceleración. Perfecto. Entonces, fíjense, si mi cuerpo aumenta la velocidad, existe aceleración. O si la disminuye, existe una desaceleración, que es lo mismo para nosotros. ¿Ya? Entonces, si cambia su velocidad, existe aceleración. Y cambia el momentum lineal de la partícula. Claro, porque cambia la velocidad. Y esto es lo que nosotros llamamos fuerza neta. Y ahora si uno lo pone ordenadito, va a poner que la sumatoria de fuerzas, que es lo mismo que la fuerza neta o fuerza resultante, ya la habíamos definido en la clase anterior, es igual a m por a. Y esto se conoce como la segunda ley de Newton. ¿Ya? Esto se conoce como la segunda ley de Newton. Dice que si existe una fuerza neta sobre una partícula de masa m, esta se va a acelerar. La dirección de la aceleración es la misma dirección de la fuerza neta, que es lo mismo que la sumatoria de todas las fuerzas sobre el cuerpo. ¿Ya? Bien, excelente. Déjenme que se me está acabando la batería ahora. Hoy día estoy con todas, pero no importa. Ya. Ahí está. Por otro lado, ¿qué pasa ahora si B es constante? Si la velocidad es constante, nosotros lo llamamos movimiento uniforme, ¿cierto? Y cuando B es constante, esta se hace cero. O sea, el dp a dt
es igual a 0. Después tengo M constante y B constante. ¿Ya? O sea que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. O la fuerza neta, que es lo mismo que la sumatoria de fuerzas, es igual a 0. ¿Qué me está diciendo? Me están diciendo, mire señor, si un cuerpo, la sumatoria de las fuerzas sobre él son iguales a 0, su momentum no cambia. O sea, no hay ninguna fuerza que lo mueva. Hay fuerzas involucradas, pero son iguales a 0. ¿Ya? La sumatoria de los cuerpos es igual a 0. Pero no se produce el movimiento. O, ojo, cuidado, bien, su velocidad es constante. O sea, si la velocidad de un cuerpo no cambia, no hay fuerzas aplicadas sobre él o las fuerzas están en equilibrio internamente. De aquí volvemos a lo que conversábamos el otro día cuando conversamos que es lo que ocurre en el espacio. Que un cuerpo puede mantener su velocidad constante, y esa es la tendencia de todos los cuerpos, mantener su velocidad constante, mientras no se le imprime una fuerza igual y contraria o que me provoque un cambio en el comportamiento de la partícula. ¿Ya? Bueno, y esto es la primera ley. Esto también se conoce como ley de inercia. ¿Ya? Que dice que un cuerpo cuando está en reposo, velocidad 0, tiende a seguir en reposo. O cuando un cuerpo está en movimiento, con velocidad constante, tiende a seguir en movimiento. Y esto lo vivimos siempre, en el día, un montón de veces. Si usted se sube a una micro o a un transporte, se suben a la micro tranquilamente y el caballero le pega la acelerada y se van todos para atrás. Y cuando llegan todos atrás le pega la frenada y se van todos para adelante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando se va moviendo el vehículo, y yo estoy aquí, si este lleva una velocidad constante, yo también llevo la velocidad constante, voy pegado al vehículo. Pero el que frena es él, y yo tiendo a seguir con velocidad constante. Pero es algo disparado. Cuando él acelera, yo me voy para atrás. ¿Por qué? Porque él aumentó su velocidad y yo no. Yo tiendo a seguir con la misma velocidad constante. Y ojo que si yo me miro de aquí arriba estoy en reposo, no tengo velocidad, por si acaso. Depende del sistema de referencia. ¿Ya? Pero si miro aquí abajo, sí me estoy moviendo, porque me estoy moviendo con el vehículo. Llevo velocidad. No me acuerdo si el otro día, cuando hay un ejercicio que pone un avioncito así, con unas alitas ahí, y dejan caer un paquete, aquí. Si este avión lleva una velocidad constante, cuando yo suelto el paquete sale con la misma velocidad hacia adelante que la que llevaba. Por eso cuando yo me tiro de la micro sobrecorriendo, salgo hacia adelante. ¿Ya? Si yo salto de la micro derechito para abajo, sí, me voy a caer porque mi cuerpo va a tender a irse para el lado al tiro. ¿Por qué? Porque voy con la velocidad, en este caso, del sistema, y mi cuerpo tiende a salir con la misma velocidad. Sale con la misma velocidad, y eso es así. ¿Ya? Bueno, eso se conoce como primera ley o ley de la inercia. O sea, todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Mientras no le aplique una fuerza. Correcto. Cuando le aplico una fuerza,
cambio el reposo. ¿Ya? Pero importante que también puede tener velocidad constante y se cumpla la primera ley. Esto nosotros lo conocemos también como estática. ¿Ya? Esta sumatoria de fuerza es lo que llamamos estática. Y vamos a hacer varios ejercicios sobre estática. Por ejemplo, vamos a poner aquí unas cuerdas y vamos a colgar aquí una masa. Y le voy a preguntar qué fuerza tienen que hacer estas cuerdas para sostener la masa. T1 y T2. Por ejemplo. Eso es un sistema estático. Está quietito ahí, pero están haciendo fuerza las cuerdas. ¿Sí? Y aquí también vemos otro concepto que se llama torque, porque estas son fuerzas concurrentes en un punto, pero cuando las fuerzas no son concurrentes, pues generan torque. Entonces aquí tenemos que ver el concepto de torque. ¿Ya? Pero eso adelantándonos para dónde vamos. Ya. Y la tercera ley se llama, le dicen principio de acción y reacción. ¿Ya? Que me dice que si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, la fuerza que hago 1/2, el cuerpo va a ser una fuerza igual y contraria, de 2/1. ¿Sí? Principio de acción y reacción. Lo que siempre les digo yo, si yo estoy aquí, y le aplico una fuerza para allá a la pared, la fuerza que yo estoy aplicando para allá, la pared va a tener que hacer una fuerza igual y contraria sobre mí. Igual y contraria. Eso le llamamos reacción. No puede hacer más fuerza que yo, la pared. Pues si hace más fuerza me voy a saltar disparado. Y yo no puedo hacer más fuerza que ella, porque no movería la pared. ¿Ya? ¿Cuándo se nota eso? Cuando hago ese mismo experimento, pero ahora me pongo sobre un skate o patines y hago lo mismo. ¿Qué me va a pasar? Empujo la pared. ¿Qué me va a pasar? ¿Ah? No alcanzo a escuchar. Voy a salir disparado para atrás, exactamente. Voy a salir para allá. ¿Eso quiere decir que la pared hizo más fuerza que yo y me empujó para allá? No, pues hizo la misma fuerza que estoy haciendo yo, igual y contraria. Claro que ahora como yo no tengo superficie de contacto, no tengo roce aquí en los pies, lógicamente me voy a mover yo. Me voy a mover yo. Por eso puedo saltar. Porque yo hago fuerza contra el piso, me impulso, decimos nosotros, claro, me impulso. Pero tiene que haber una fuerza que me hace levantarme. ¿Ya? Principio de acción y reacción. Bueno, de las dos primeras leyes son aplicables para una partícula o un cuerpo o un sistema. La tercera, esta, principio de acción y reacción, tercera ley, esta tercera, es aplicable para dos cuerpos. ¿Ya? O sea, esta se cumple solamente cuando hay dos cuerpos. Y la otra son para un cuerpo o un sistema. Y ahí están las tres leyes exteriores, en función del momento. ¿Ya? O sea, la variación de momento puede ser igual a 0, la variación de momentum puede ser igual a m por la aceleración o m por dv de t. Y el momentum de que ejerce una partícula sobre otra es igual y contrario al que ejerce la otra partícula sobre la primera.
Porque esto después lo escriben así como de P a de T de 1 sobre 2 es igual a menos de P a de T de 2 sobre 1. Con el signo negativo aquí entre medio. Bien, ahí están las 3 leyes. Ya. Por supuesto, ahora las vamos a repasar y las vamos a ver de nuevo. Pero antes quiero ver una cosa importante. Déjenme borrar aquí un poco. Profe, Sí, dime nomás. usted notó como tercera ley que la fuerza de 1 hacia 2 era igual a menos la fuerza de 2 hacia 1. Correcto, Ese menos es por el sentido de la fuerza, ¿correcto? es por el Porque sentido. ya, porque deberían ser iguales. Claro, lo que pasa, acuérdate que para nosotros la fuerza, no existe la fuerza negativa, por eso le decía yo Claro. siempre, el signo lo que indica a nosotros el sentido. Gracias, profe. Ya. Y la última alternativa, que es importante que ustedes también la reconozcan, nosotros no la trabajamos mucho. ¿Qué pasa si M es distinto de constante? Incluso podríamos hacerlo con B constante. Puede que no sea, pero da lo mismo. Más que nada para hacer para que vean que el de P a T sí puede tener un DM de T por B. Y si este constante se hace cero, así no va a tener aceleración, no más sistema. Pero sí tiene velocidad. O sea, también se crean fuerzas, ojo, esta es fuerza neta, producto de la variación de masa. Otra palabra, o sea, si yo varío la masa de un sistema, lógicamente nacen dentro del sistema fuerzas. Ahora, como decía su compañero, ¿es complicado variar la masa? Sí, pues, si yo tengo mi masa y cambiar mi masa me ha sido muy complicado para mí. Si tengo un sólido, es muy complicado cambiar la masa. Pero hay situaciones en las cuales no es tan complicado. Y se da en la práctica, se da que hay muchas situaciones donde la masa es variable. Típico lo que conversamos el otro día, que tengo mi cohete que voy a mandar a Marte con el Elon Musk Max, ¿cuánto? Quiere mandar eso. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Le ponemos 2 estanques de combustible aquí al ladito. Y lo lanzamos para arriba. Y después los botamos, porque ya no se usan. Imagínense la cantidad de masa que tienen esto. Entonces aquí el DMAT es súper importante. ¿Por qué? Porque voy perdiendo masa en mi sistema. Y lo pierdo en una fracción de tiempo súper corto, así que... Y no es menor el peso de todos los estanques. Por lo tanto, yo para analizar este sistema, estoy obligado a considerar esta variación de masa con respecto al tiempo. ¿Ya? Otro caso más cotidiano, que lo vemos siempre nosotros, yo tengo aquí un camioncito, siempre luego los camiones así medio chatitos, y le pongo aquí un estanque, un aljibe, un estanque de agua, y me voy regando. El camión va perdiendo masa. Y va botando la masa de agua, que es bastante considerable, la voy botando. Entonces este sistema va perdiendo masa. ¿Se fija? Una correa transportadora, no sé si las ubican, que está rotando para acá. Puede que lo que yo voy dejando encima de la correa no sea parejito, porque la idea es que sea parejito, pero puede también ir quedando así. Pues. Incluso hay correas transportadoras que reciben, por ejemplo, paquetes, y puede ser un paquete grande, uno chiquitito, puede ser puro chiquitito. Entonces la masa de este sistema va cambiando, no es constante. Y esto es súper importante para calcular, por ejemplo, la potencia del motor y todas esas cosas, porque las masas no son constantes.
Pero ya no sea, claro, es poco común ver que varíe la masa, pero hay muchos sistemas que sí varían la masa. Incluso, ojo, podemos nosotros pensar en un bus que lo llenamos de tanque de combustible y lo mandamos, y se va a ir vaciando y también va perdiendo masa. Claro, ahí puede que no sea tan importante el peso del combustible con relación al peso del bus, pero igual hay cambio de masa. Dicen que los jugadores de tenis pierden casi 2 kilos en un partido. Están cambiando su masa. ¿Ya? O sea, esto que estoy conversando es para que ustedes tengan claro que pueden darse condiciones que es necesario considerar también este factor. O sea, no siempre la masa va a ser constante. Nosotros en muchos sistemas la consideramos constante. Hablamos de un vehículo y no consideramos el peso del combustible que se va perdiendo, porque puede que no sea muy influyente, es cierto. ¿Sí? Y por eso hablamos de partículas y de elementos que sabemos que su masa es constante. ¿Ya? Ahora, si también es variable la velocidad, bueno, también aparece este otro término. Pero claro, ustedes ya no tienen problema de manejarse aquí con estos términos, con suma de vector y todas las cosas. Ustedes son una bala para eso. Así que no hay problema con eso. ¿Ya? Ahí están. Ahí están las leyes de Newton. Pregunta, duda, consultas. Borro. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice este caballero? Dice, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante. ¿Ya? Pero si sobre un cuerpo no actúa una fuerza neta, se mueve con velocidad constante. Ahora, si es cero la velocidad, nosotros acá hablamos de equilibrio estático detenido, y cero aceleración. ¿Ya? O sea, la variación de momento con respecto al tiempo igual a cero. Consideremos, dice, una partícula que se encuentra libre o sola en el espacio. Luego la cantidad de movimiento puede ser cero o constante hasta que deje de ser libre o interactúa con otras partículas. Lo que conversábamos el otro día también. Bueno, este señor Newton, cuando escribió esto, lógicamente se basó en todo lo que había dicho Galileo Galilei y varios más, por si acaso. Pero él lo dejó establecido, él hizo un retiro, de más o menos dicen que unos 6 meses, cuando escribió su primer libro, el principio de matemáticas, no nada, tenía nada que ver con física, pero no. Y ahí fumaba de la buena, entonces, lógicamente, llegó a determinar un montón de cosas, a establecer un montón de parámetros. Y es lo que conversamos, o sea, en el espacio se da esto muy bien. Por eso dice, una partícula se encuentra libre o sola en el espacio. Luego la cantidad de movimiento puede ser cero o constante, hasta que deja de ser libre o interactúa con otras partículas. O sea, que es lo que decíamos nosotros, que si yo le da un impulso a una partícula en el espacio, ya vamos a ver el concepto de impulso, pero yo les dije que la fuerza por una unidad de tiempo, es un choque, un golpe, es un impulso. En la segunda ley, la fuerza es constante sobre el cuerpo, por eso aumenta su aceleración. ¿Ya? Que esto es diferente con la forma de interactuar. Perdón, estaba tosiendo. Entonces, hasta que deja de ser libre. ¿Cuándo deja de ser libre? Cuando es interactuada con otras fuerzas. Por ejemplo, cuando se acerca, nuestra nave espacial se acerca a un planeta y la fuerza de atracción del planeta ejerce una fuerza, entonces, ¿qué es lo que lo hace? Lo empieza a hacer rotar contra él y al final lo absorbe. Porque pasa los agujeros negros que tienen tanta masa que atraen cualquier cosa. Lo que pasa cerca se lo
dicen que se lo chupa. Claro, hay una fuerza muy grande de atracción. ¿Ya? Hay una fuerza muy, muy grande de atracción. Por eso le decía yo, en la película esta, cuando quieren ir a Venus, la nave, aquí está la Tierra, y la nave la mandan por aquí, y aquí se acelera para que salga más rápido para allá, aprovechando la fuerza de gravitación de la Tierra y de otros planetas. ¿Ya? Se pegan un par de vueltas y ahí salen disparadas más rápido de lo que llegaron. Están aprovechando la fuerza gravitacional. Ahora, eso también puede ocurrirle que puede ir la nave parejito y se encuentra con un planeta muy masivo y con mucha fuerza de atracción y se la va a chupar. Si no tiene combustible como para salir de esa atracción, va a chocar contra el planeta. Por eso yo les decía, o sea, para sacar una nave fuera de la atracción terrestre, se requiere una gran cantidad de energía. Hay que quemar mucho combustible para poderla sacar. Yo tengo que vencer la fuerza de atracción. Y después ya deja de interactuar, queda libre. ¿Ya? Bien, ahí está el concepto de la primera ley. Esto también inercia. Aquí aparece el concepto de inercia, como le decía yo, que es la tendencia a los cuerpos a estar en movimiento, a seguir en movimiento. Para nosotros es súper importante porque los que manejan, han tenido oportunidad de manejar, se dan cuenta que si yo voy en un autito a 100 kilómetros por hora y tengo que frenarlo, requiere una cierta distancia. Pero si voy en un camión con 30 toneladas y quiero frenarlo, la distancia que yo necesito es bastante más grande. Van los dos a la misma velocidad, pero la masa que tienen, lógicamente, es muy diferente. Entonces, lógicamente, la fuerza que tengo que hacer yo para poderlo retener o sostener o frenar es diferente. ¿Ya? Lo mismo, si tengo una cajita chica que empujar, me apoyo en ella no y la empujo, pero si la masa es muy grande, lógicamente tengo que hacer mucha fuerza para poderla mover. Ustedes van a trabajar ahora con varios sistemas y lógicamente van a ver ejemplos sobre esto, de este tipo. ¿Ya? La segunda ley, también ya la habíamos definido, dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. O sea, si yo le aplico una fuerza externa a un cuerpo, lo voy a acelerar. ¿Ya? La dirección de la aceleración es la misma que de la fuerza neta. O sea, la aceleración toma la misma dirección que la fuerza neta. O sea, este vector A depende de este vector F. Claro, porque M es un escalar. Y nosotros ya vimos que en los vectores, cuando multiplico un vector por un escalar, lo que hago es aumentar su magnitud, pero la dirección se mantiene con la misma dirección, a menos que sea negativa, que en sentido contrario. Pero la dirección es la misma. ¿Ya? Es la misma que la fuerza neta. Y el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Y esta es la famosa segunda ley. Ojo, fuerza neta. Sumatoria de fuerzas. No es F igual a M por A. No es una F común y corriente. No es una fuerza común y corriente. Es la fuerza neta sobre el cuerpo. O bien dice, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación de cantidad de movimiento o variación de momento lineal, de P a T, con respecto al tiempo. Para masa constante. ¿Sí? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Una cuestión súper entretenida, porque van a tener aquí un plano. Vamos a poner aquí una masa. Y aquí pueden pasar un montón de cosas. ¿Ya? Pues yo puedo poner una masita aquí y empiezo a levantar este plano para allá, aumentar el ángulo, este angulito. Puede que en un instante esta caja no se mueva. Y lo más probable es que no se mueva.
Pero va a llegar un momento en que va a llegar un ángulo en que esta se va a empezar a mover solita, sin hacer nada más. O sea, cuando esta caja no se mueve, es estática. Es estática. La sumatoria de fuerzas sobre él son iguales a cero. Pero cuando se empieza a mover, es dinámica. Y la aceleración que adquiere es proporcional a la fuerza que yo le aplico o a la fuerza neta sobre este cuerpo. ¿Ya? Entonces yo voy a poder calcular porque va a partir con velocidad cero y por acá va a tener una velocidad diferente. Entonces voy a poder calcular esa velocidad después de un tiempo, voy a poder calcular la distancia que recorrió, bueno, todo lo que ustedes saben calcular con lo que es cinemática. Sí, dime. ¿Esa velocidad también dependería del peso de la caja o no? Sí, por Sí, supuesto, vamos a ver que esta se mueve, adelantándonos un poquito. Esta caja se va a mover porque la fuerza peso se desequilibró. La sumatoria de fuerzas sobre ella es distinta de cero. Por eso se mueve. ok. Bueno, no hay ninguna otra fuerza entre medio, si lo único que yo hago es levantarla de aquí, ¿no? Claro, aquí hay una fuerza roce, hay una normal y hay un peso. Entonces, cuando esa sumatoria de fuerza es distinta de cero, se va a mover. ¿No? No, si esto se pone entretenido, porque después más encima nosotros le mandamos aquí una cuestión así. Fíjense. Le mandamos aquí una poleita y le dejamos colgar aquí una masita. ¿Ya? Le dejamos colgar una masa ahí. Y ahí se pone más entretenido porque ¿para dónde se mueve esta cuestión? O sea, primero, ¿se moverá? La primera pregunta. Porque yo puedo hacer este sistema, dejar colgando estas masas y pueden quedarse quietas. Puede que este sistema se mueva para acá o también puede que se mueva para allá. ¿De qué depende? Depende de las masas, depende de las fuerzas de fricción, de varios factores, pero puede moverse para cualquier lado. Si no. Y puede que no se mueva, si eso también puede darse. Entonces, lógicamente, ustedes van a tener que determinar primero si se mueve y después para qué lado se mueve. Y cuando se mueve, ¿qué aceleración tiene? ¿Qué fuerza está haciendo la cuerda? ¿Qué tensión tiene que hacer la cuerda? Hay un montón de factores aquí que uno puede calcular. ¿Mm? Esos son los ejercicios que tienen que desarrollar ustedes. Por supuesto que hay una fuerza rosa y ya la vamos a analizar porque también es importante. En fin, hay un montón de cositas que tenemos que ir viendo. ¿Ya? Pero esos son los ejercicios más entretenidos que hay aquí en esta línea, en esta parte. Bien. Y la tercera ley, lógicamente también ya la habíamos visto, conversado, dice que principio de acción y reacción, dice si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta. Y actúan sobre diferentes cuerpos. Claro, por eso necesitamos dos cuerpos. ¿Sí? Aquí este señor tenista muy conocido, lógicamente la raqueta le pega a la pelota. O sea, hay una fuerza sobre la pelota, pero también una fuerza sobre la raqueta. Por eso estos señores se lesionan los brazos, los tendones y los cuerpos. Porque entre más fuerte le pegan, más fuerza tienen que hacer con la raqueta. ¿Sí? Bien, esta es la definición que habíamos visto nosotros. Escrita un poquito más bonita, por supuesto. Pero el concepto es lo que me interesa hoy día, que ustedes lo consideren y lo asuman, lo entiendan y traten de entenderlo. ¿Ya? Ahí están entonces las tres leyes de Newton. ¿Ya? Bueno, este señor nos vino a echar por tierra un montón de cosas.
Y dice, nunca considera el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Sí, es muy cierto eso. Ya. El otro día a ustedes les preguntaba si habían leído libros. Claro, hay que leer, hay que trabajar con los libros. Hay que entretenerse leyendo porque en el fondo uno va aprendiendo cosas. Vamos a trabajar nosotros con varios elementos, como le decía yo anterior, sistema de referencia, masa, velocidades. Por lo tanto, las ecuaciones que vimos de cinemática se siguen usando, ¿ya? Se van a seguir usando, simplemente que acá ahora nosotros trabajamos cuando tenemos movimiento, sumatoria de fuerzas, m por a. Si conocemos la aceleración de una partícula o de un sistema, podemos conocer su velocidad, podemos conocer su posición, el tiempo que demora en caer, en fin, un montón de detalles importantes para, por supuesto, los movimientos. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es este concepto, que esto también es fuerza neta, que ya lo hemos definido anteriormente, o fuerza resultante, por cierto, si también muchas veces hablamos de fuerza resultante. Entonces, de esa forma, tenemos movimiento. Ahora la partícula, si se mueve con velocidad constante, nosotros la consideramos como si está una partícula en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ya? Esto para B constante o B igual 0, da lo mismo. Cuando B es igual 0, hablamos de estática. ¿Ya? Y, ¿qué más será? Parece que nada más. Parece que nada más. No, nada más parece. Bien. Bueno, aquí van a ver. Este también es un chiste para algunos. Para otros no tiene ninguna gracia. Están peleando la C cuadrado. Porque Pitágoras, este de aquí, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Y este otro señor Einstein dice que la energía es igual a la masa por C al cuadrado, pero aquí en este caso esta C es la velocidad de la luz. La velocidad de la partícula, la velocidad de la luz. ¿Ya? Pero se la pelean igual ahí estos señores. Bien, ahí estamos. Esos son los conceptos de las 3 leyes que están asociados. Y ahora, bueno, tiene un par de ejercicios básicos y donde van a ir apareciendo algunos detalles importantes, por lo que en este capítulo lo que más importa y lo que puede complicarles más la existencia a ustedes es determinar todas las fuerzas que están involucradas en un sistema o en una partícula. ¿Ya? Claro, nosotros hablamos que la sumatoria de fuerza igual a 0, la fuerza resultante. Entonces tenemos que ver todas las fuerzas que están involucradas sobre una partícula. Y no siempre se ven, son muy visibles. No siempre son muy visibles. Entonces es una de las cosas que tienen que aprender ustedes ¿cómo se llama? A reconocer. Para eso nosotros usamos varias metodologías. Una de ellas es el famoso diagrama cuerpo libre, donde hacemos no es una simulación, es una representación de todas las fuerzas sobre una partícula. ¿Ya? Aquí, cuando hay varias partículas o varios cuerpos o 3 cajas, las tenemos que separar. Por lo tanto, tenemos que ver las fuerzas para dónde van, de una con respecto a la otra. Los sistemas de referencia, aquí los cambiamos, los trabajamos en los sistemas de referencia inclinados, los planos, sin ningún problema. En fin, hay un montón de detalles prácticos y que lógicamente los vamos a ir nosotros tratando de solucionar en la medida que vamos a ir avanzando con un par de ejemplos, algunos ejercicios, y como conceptos, como decía yo, nos faltaría ver en rigor fuerza fricción, de lo cual dedicamos nosotros no un capítulo, sino un tiempo hasta no considerable para poder explicar bien el concepto de fuerza fricción. Y por supuesto, después, cuando las fuerzas no son concurrentes sobre el cuerpo, que nos generan torque. Y el torque es un movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces, como les digo, ¿qué es lo que les va a corresponder a usted? Identificar las fuerzas primero. Una vez que tienen identificadas las fuerzas, aplican las leyes de Newton, ya sea
sumatoria de fuerza igual a 0 o sumatoria de fuerza igual a m por a, dependiendo de las condiciones. Y ya con eso tienen resuelto los ejercicios. Eso es básicamente, pues eso, de eso se trata esta parte de lo que es la dinámica. ¿Ya? Ahora, déjenme mirar, no ven ejercicio, así que me interesa dejarlo para mañana, porque lo veamos mañana. Bueno, pues viene masa y peso, ya la mayoría más o menos entiende el concepto, pero tenemos que verlo. Diagrama cuerpo libre, que son los trabajos que tenemos que hacer, que le digo yo, identificación de fuerzas. Y ejercicio, al final son ejercicios de estática, dinámica, y ahí están incluidos la acción, reacción siempre. Eso, muchachos, así vamos avanzando. De las pruebas, como les decía el otro día, yo creo que hoy día voy a empezar a corregir, no sé si a ustedes primero o al otro curso. Puede que vayan apareciendo los puntajes primero, porque como yo no las corrijo, no las voy a poder corregir todo el mismo día. A medida que voy corrigiendo, como las corrijo en el sistema, van quedando los puntajes, así que puede que a algunos les salga el puntaje, a otros no. Alguna vez que termino todas de corregir, ahí recién les subo la nota, ya, a todos, por si acaso. Porque si alguno dice, no, ya tengo el puntaje, bueno, porque el otro no, porque simplemente no le corrigió la prueba. ¿Ya? Así que le aviso para que no digan que no se van a corregir ni nada, sino cuando yo termino todo, ahí les subo la nota a todos. Así puede que los puntajes los vean antes algunos, sí, puede ser. Eso depende de cuánto vaya avanzando yo con la corrección. ¿Qué más? Como decía, bueno, la guía se la voy a subir yo creo hoy día. Los videos del viernes ya los tengo listos para subir, no parece que los subí, no parece que los subí. Los subí parece ayer, faltaría los de hoy día. Y nada más, porque ya voy a subir guía de ejercicio y guía de trabajo. Así que estarían ya con todo el material en la plataforma. Y por supuesto, nosotros vamos a ir trabajando todos los conceptos que nos falta todavía ver y ya avanzar. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún reclamo? No hay reclamos tampoco. No, profe. Bien, entonces quedamos hasta aquí hoy día y seguimos mañana. Mañana, sí. Espero no tener tanto inconveniente, pero no me atrasé tanto, así que. No se